Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que sea para cuando lo estén viendo y un saludo especial para los que están hoy aquí en este diálogo que venimos haciendo con el señor William Shakespeare y su obra El Mercader de Venecia desde la hermenéutica jurídica, donde hoy vamos a encontrar o nos vamos a poner a dialogar con el acto segundo, las escenas 3, 4 y 5. Para los que pues nos acompañan por primera vez, pues bienvenidos, bienvenidas y les voy contando en qué íbamos. Bueno, de lo que habíamos hablado se puede llegar a sintetizar en este análisis jurídico o hermenéutico que le estamos haciendo al texto, que el Mercader de Venecia lo que hace es mostrar una configuración de normas que progresivamente se van dando, ¿sí? Y son normativas fundamentales, que son como la indeterminación de la voluntad testamentaria del padre de Porcia, que va a operar básicamente como un elemento espectral, que ya habíamos hablado de eso, en el sentido de Derrida, que lo estamos acercando acá a Shakespeare, y, y nos va a obligar a mezclar eh, esta idea del espectro de Marx con Gadamer, eh, con relación a lo que es la obediencia filial, que hoy también lo vamos a tocar, y la autonomía interpretativa. Ahora, también hemos visto que dentro de este choque de normas que van creciendo progresivamente en el texto, encontramos el tema de lo que habíamos visto de la textura abierta, ¿sí? Lo que se da entre el contrato de Antonio y Shylock, donde la cláusula esta de la libra de carne va a ilustrar todo esto de la zona de penumbra de la que nos habla Hart, para los que han leído a Hart o los que no lo recordaban bien, y básicamente el encuentro entre la literalidad contractual y los principios de dignidad, hasta incluso la elección del príncipe de Marruecos y la fuga, que también que es relevante, de Launcelot, que van a, pues dramatizan toda la agencia de las posibles interpretaciones de los contextos de exclusión que se dan dentro de la estructura social, con un juego de lenguaje que lo que hace es que le va dando una transformación de lenguaje cotidiano a un lenguaje jurídico lentamente. Entonces, lo que son las escenas uno y 2 del acto segundo, pues lo que hablan es de esa tensión de las normas. Y la parte uno, en el acto primero, en las escenas uno y 2, pues nos van abriendo toda una posibilidad. Si las miramos bien, en qué punto vamos de este análisis, pues básicamente es, yo diría que es un laboratorio que arma Shakespeare dentro de lo jurídico, recordando, pues para los que no, esto en el primer video que está ahí en el canal de YouTube, está explicado de dónde sale este texto de Shakespeare, ¿no? Esto es un caso de la vida real, o sea, una situación que vivió la reina Isabel y del que él tuvo noticia y construye esto del Mercader de Venecia. Entonces, Shakespeare va a plantear como una especie de laboratorio que, que busca anticipar a problemas jurídicos que se dan incluso en la contemporaneidad desde la interpretación normativa, algo que hablaba Dworkin, que es la integridad del derecho, y algo fundamental pues para todos ustedes que están en carrera, que hacen parte de la rama judicial, que es el tema de la ética y la decisión judicial, que nos invita a todos a que la articulemos dentro de esta lectura una comprensión con mucha prudencia haciendo una retrospectiva o una extrapolación a lo que es la justicia material actual. Bueno, entonces tenemos que estar ahí como muy atentos. ¿Algo que decir, algo que aportar ustedes por ahí, de los que ya han estado? ¿No? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es
dejar que la inteligencia artificial lea por nosotros, porque estamos todos cansados de leer y no los voy a poner a leer. Entonces vamos a dejar que la señora inteligencia artificial hoy lea nuevamente. Bien, entonces permítanme, aquí ponemos el texto. Ya ahí se ve, no, todavía no se ve. O sí se ve. Pero no sé si, permítame un Sí, ahí segundo. se ve. Sí, permítame un segundo porque perfecto, entonces ahí ya lo ven, ¿cierto? Entonces, como para que no se pierdan la lectura, me levanta alguien la manito si se escucha para no interrumpir. Entonces, vamos con la escena 3, 4 y 5 del acto segundo de El Mercader de Venecia de William Shakespeare. Venecia. Una habitación en casa de Siloc. Entran Jessica y Launcelot. ¿Sí se escucha? Jessica, estoy enfadada porque abandonas así a mi padre. Nuestra casa es un infierno, y tú, alegre diablo, divertías un poco su atmósfera de fastidio. Sin embargo, que lo pases bien, aquí tienes un ducado para ti. Esta noche, en la cena, Lanzalat, verás a Lorenzo, que es el convidado de tu nuevo amo, dale esta carta en secreto, y ahora, adiós, no querría que mi padre me viese hablar contigo. Launcelot. Adiós. Mis lágrimas hablan por mi lengua. Encantadora pagana. Deliciosa judía. Si algún cristiano no hace alguna fechoría y te consigue, mucho me equivocaré. Pero adiós, que estas necias lágrimas ahogan un poco mi valor varonil. Jessica, adiós, mi buen Lanzalat. Sei Launcelot. Ay, qué aborrecible pecado cometo al avergonzarme de ser hija de mi padre. Pero, aunque soy su hija por la sangre, no lo soy por el carácter. Oh, Lorenzo. Si mantienes tu promesa, haré cesar la lucha, convirtiéndome en cristiana y tu amante esposa. Seil. Escena 4. Venecia. Una calle. Entran Graciano, Lorenzo, Salanio y Salarino. Lorenzo, eso es, nos escaparemos a la hora de cenar, nos disfrazaremos en mi casa y estaremos todos de regreso al cabo de una hora. Graciano, no hemos hecho bien nuestros preparativos. Salarino. Ni ha palabrado todavía a los hacheros. Salanio. Eso es de poca monta, como no esté muy bien dispuesto, y, a mi juicio, vale más no ocuparse de ello. Lorenzo, no son ahora más que las 4. Tenemos 2 horas para prepararnos. Entra Launcelot con una carta. Amigo Lanzalat, ¿qué noticias hay? Launcelot. Si os gustara romper esto, puede que llegarais a saberlo. Lorenzo, conozco la mano, por mi fe, que es una bella mano, y una bella mano más blanca que el papel sobre el que ha escrito. Graciano, de seguro, noticias de amor. Launcelot. Con vuestro permiso, señor. Lorenzo, ¿dónde vas ahora? Launcelot. Par 10. Señor, a avisar a mi viejo amo el judío que venga a cenar esta noche con mi nuevo dueño el cristiano. Lorenzo, espera un poco, toma esto, di a la encantadora Jessica que no la faltaré, díselo en secreto, anda. Sei Launcelot. Señores, ¿queréis hacer los preparativos para la mascarada de esta noche? Me he provisto de un portador de antorcha. Salanio. Sí, par 10. Voy a ocuparme de ello. Salarino. Y yo también. Lorenzo, venid a recogernos a mí y a Graciano en el alojamiento de Graciano de aquí a una hora. Salarino. Eso es lo mejor. Salen Salarino y Salanio.
Graciano no era esa carta de la bella Jessica. Lorenzo fuerza es que te lo diga todo. Me informa de la manera que debo raptarla de la casa de su padre, me indica que se ha provisto de oro, de joyas y se ha procurado un disfraz de paje. Si alguna vez el judío, su padre, entra en el paraíso, no será más que en consideración de su encantadora hija, y si alguna vez la mala fortuna obstruye el camino de Jessica. No podría hacer valer otra excusa que esta, que es la hija de un judío infiel. Vamos, ven conmigo, revisa de paso esta carta. La bella Jessica será mi porta antorcha. Salen. Escena V. Venecia. Delante de la casa de Siloc. Entran Siloc y Launcelot. Siloc, bien, tú verás, tus ojos harán la distinción entre el viejo Siloc y Basanio. Jessica. No te atracarás, como has hecho en mi casa. Jessica. Ni te darás a dormir y a roncar y a destrozar el traje. Jessica, digo. Launcelot. Jessica. Siloc, ¿quién te manda llamar? No te he ordenado que llames. Launcelot. Vuestra señoría tenía el hábito de reprocharme el no poder jamás hacer nada sin órdenes. Entra Jessica. Jessica, ¿me llamáis? ¿Qué queréis? Siloc, estoy invitado a cenar, Jessica, he aquí mis llaves. ¿Pero por qué había de ir? No es por afecto por lo que me invitan, quieren adularme. Va. Iré por odio, nada más que por hartarme a expensas del pródigo cristiano. Jessica, hija mía, vigila en la casa. Salgo verdaderamente contra mi deseo, algo se fragua contra mi reposo, pues he soñado esta noche con sacos de dinero. Launcelot. Os ruego, señor, que vayáis, mi joven amo aguarda vuestra desgracia. Siloc y yo la suya. Launcelot. Y han conspirado juntos. No quiero deciros que veréis una mascarada, pero si la veis no fue entonces baldío el que mi nariz sangrara el último lunes de Pascua, a las 6 de la mañana. Que caía este año el mismo día que el miércoles de ceniza de hace 4 años por la tarde. Siloc. ¿Cómo? Hay máscaras. Escúchame bien, Jessica. Cierra con cerrojo mis puertas, y cuando escuches el tambor o el silbido ridículo del pífano de cuello encorvado, no te encarames a las ventanas. Ni alargues tu cabeza sobre la vía pública para embobarte ante los payasos cristianos de pintados semblantes, sino, al contrario, tapa los oídos de mi casa, quiero decir mis ventanas. No dejes entrar en mi severa morada los ruidos inútiles de la disipación. Por el báculo de Jacob juro que no tengo ninguna gana de festejar hoy, sin embargo, iré. Andad delante, bribón, decid que voy a llegar. Launcelot. Os precederé, señor. Bajo a Jessica. Señora, mirad por la ventana, a pesar de todo. Delante de ella pasará un cristiano, digno de que le mire una judía. Seil. Siloc, ¿qué dice ese imbécil de la estirpe de Agar? Jessica me decía, adiós, ama, nada más. Siloc, ese galopín no es mal muchacho del todo, pero come enormemente, es lento para el trabajo como un caracol y duerme por el día más que un gato montés. Los zánganos no tienen nada que hacer en mi colmena. Así, pues, me separo de él y le dejo para que sirva a cierto individuo a quien quisiera que le ayudase a gastar la bolsa que ha pedido prestada. Vamos, Jessica, entrad ya. Es posible que esté inmediatamente de vuelta. Haz como te he dicho, cierra las ventanas tras ti. Quien guarda, halla. He aquí un proverbio que para un espíritu económico siempre es aplicable. Seil. Jessica, adiós, y si la fortuna no me es contraria, habremos perdido yo un padre y vos una hija. Seil. Bueno, listo, estuvo corticas las tres versiones. Como siempre, lo primero es escucharlas, escucharlos. ¿Qué encuentran ustedes ahí? ¿Qué pueden leer en estas tres escenas donde aparece el personaje de Jessica que no lo habíamos tenido? Eh, y nos habla pues de una fuga, ¿no? ¿Qué encuentran ustedes dentro de los elementos que le pertenecen al derecho que podamos analizar por ahí? A ver, o en lo normal, o en el lenguaje, o en lo que entendieron.
ahí no hay ningún problema. ¿Qué pueden ver? ¿Qué menos pueden contar? ¿No encuentran nada? ¿No ven nada? A ver, las escucho, los escucho. Andrés, muy buenas noches. Buenas noches. Dale, Sandra, Mi nombre es cuéntame. Sandra Patricia Benjumea. Sí, pues yo pienso que en el recorrido, pues como tal de la lectura, lo que se puede apreciar es que hay una sujeción a una autoridad por parte de Jessica, ¿ya? Que ella hablaba allí de que ella no puede ser absolutamente nada si el Señor lo dice. Entonces, de pronto es como una normativa que tienen ellos dentro de ese espacio que debe sujetarse, ¿no? Es como cuando uno se sujeta a la ley. Eso es también lo que por lo menos entendí yo. Sujetarse a la ley. Eso es interesante de sujetarse a la ley. Bien, Sandra. Sí, porque ya tendremos que analizar en filosofía del derecho, pues esa carreta de si la ley hay que cumplirla por ser ley o, o por mera voluntad, como dijo Aristóteles, digo yo, Kant, que fue el que salió con esas. Bueno, muchas gracias, Sandra, y por tu análisis. ¿Quién más tiene algo que decir, que comentar? ¿No? ¿Están calladitos? ¿Calladitas? Bueno, si se les va ocurriendo algo o tienen algo que objetar, pues me van contando. Eh, en estas tres escenas, dentro de este análisis que venimos haciendo, podemos encontrar que aquí hay una tríada dramática, ¿sí? Que está centrada pues en la fuga de Jessica. O sea, esta parte nos habla es enteramente de la fuga de Jessica. ¿Quién es Jessica? Pues Jessica es la hija de Shylock, ¿sí? Y lo que busca aquí construir Shakespeare, más allá de utilizar todos los recursos narrativos, él lo que hace es que él va a dramatizar problemas hermenéuticos jurídicos muy precisos, ¿sí? De los cuales tenemos que hacer inferencias ahí. Por un lado está hacia lo que se acercaba Sandra, que es la capacidad jurídica de la mujer subordinada, ¿sí? Y esta, llamemos esta performatividad de la carta, ¿sí? De la escritura epistolar, para decirlo bonito, como un acto de fuga, ¿sí? Y ojo, algo que está dentro de la normativa, que son los límites del control parental frente a la interpretación del sujeto como subalterno, ¿no? Jurídicamente. Hay un texto de Judith Butler que se llama El género en disputa. Aquí no es para entrar en temas de feminismo y demás, no, es para analizarlo hermenéuticamente. Y Butler, este texto es del 90, de 1990, o sea, todas ustedes por ahí, todos lo pueden conocer. Ella habla de que la performatividad no es un acto singular, sino que es la reiteración citacional de normas que paradójicamente van abriendo espacios para la subversión. ¿Sí? Cuando Jessica escribe una carta, ¿sí? Y habla de entregar ducados y preparar su disfraz, no solamente está huyendo, ¿sí? Ella está performando una nueva identidad jurídica. ¿Mediante qué? Mediante actos citacionales que se van a convertir en resignificadores de las normas que existen y que a posteriori, ¿sí? Están, que al mismo tiempo las están constriñendo. Entonces, podemos ver estas tres escenas, ¿sí? En desde los marcos en los que los hemos venido analizando, que son pues la parte
semántico-jurídica, como para que nos quede un poquitico más claro, y hay que obviamente revisar el concepto cultural, histórico y político, y, y ahí miramos algunos fundamentos que hemos visto pues en las sesiones anteriores, seguiremos con espectros de Marx y demás, que es importante. Bueno, si se me llega a cortar el audio, me avisan porque me ha estado pasando eso toda la semana, entonces nada que lo solucione. Bueno, ahora, si miramos, señora Sandra, te escuchamos. Andrés, ¿tú me puedes dar el nombre del libro? No lo alcancé a copiar. El de Judith Ah, Butler. el de Judith Butler, Sí. sí. Ajá. Judith con J y con TH al final, Butler con B de bonita y TL, Butler. Se llama El género en disputa, es de 1990. Es interesante, ¿sí? Léanlo, hay como tiene sus carretas interesantes. Listo, Sandra. Bueno, entonces, ya metámonos como en materia. Digamos que la dimensión jurídica o semántico-jurídica que nos ofrece estas escenas parten de la carta como un acto de lenguaje y la fuga se convierte en una transformación de estatus. A ver, la carta nos va a llevar a un autor que ya habíamos hablado antes, que es Austin, y a Derrida, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la escena 3, cuando Jessica entrega la carta a Launcelot, que es para Lorenzo, ¿sí? Ella le dice que esta noche en la cena, Launcelot, verás a Lorenzo, toda la carreta, ¿sí? Y si nosotros miramos eso desde Austin, la carta, la carta como tal no constituye en sí un estado de cosas. No, no es eso. Esperen, que es que estaba entrando por aquí alguien y me perdí. Ya. Entonces, la carta como tal que envía Jessica desde Austin no es un estado de las cosas, es una realidad nueva. ¿En qué sentido? Cuando ella escribe y hace circular la carta, está ejecutando un acto de lenguaje que va a transformar su estatus jurídico. ¿Por qué? Porque ella es la hija sometida. ¿Y en qué se va a convertir ahora Jessica? Pues en la prometida fugitiva. O sea, pasa de ser la niña de casa, pues, a la chica mala, ¿sí? Dentro de dentro del lenguaje jurídico, ¿sí? No dentro del lenguaje moral, no dentro del ethos, ¿sí? Tampoco dentro de la ética, y eso ya lo hemos analizado. La ética es una cosa, el ethos es otra cosa, ¿sí? No, y la moral es otra, obviamente. Entonces, no es eso, no está por ese lado, estás dentro del lenguaje jurídico. Y ahí tenemos que ir hacia Derrida, ¿sí? Quien en un texto que no es tan chévere como los otros, diría yo, pero pues que a uno lo lleva a pensar, que se llama La escritura y la diferencia, no, pues aplica como para que entiendan esto. Él utiliza un término, perdón, en de la escritura y la diferencia del 60 y algo. Él habla de que la escritura posee una iterabilidad constitutiva, ¿sí? Y la iterabilidad es algo que puede ser citado, repetido, interpretado en contextos diferentes a los de su producción original. Entonces, la carta que escribe Jessica y que envía Jessica funciona dentro de esta iterabilidad, sin H, iterabilidad y con B de bonito. ¿Sí? El concepto de iterabilidad, como se los estoy diciendo, pues lo que hace es que eh, le da, según Derrida, pues tenemos que mirarlo de dos maneras. Por un lado tiene una condición, o son dos condiciones más bien, una condición de posibilidad, ¿sí? Entonces,
La carta funciona jurídicamente como un mandato, ¿sí? Como un mandato de fuga porque puede leerse sin que ella esté presente, sin que se requiera la presencia física de Jessica, la carta tiene validez. No, no hay ningún problema con eso. Pero al mismo tiempo tiene una condición de riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Es que la carta va a pasar de las manos de Jessica a las manos de Launcelot y luego a las de Lorenzo. Entonces, el significado de la carta, ahí en esa condición de riesgo, según Derrida, sufre lo que podemos definir nosotros como una descontextualización constitutiva. ¿Por qué? Porque Launcelot podría llegar a leerla, podría perderla, ¿sí? Entonces, la iterabilidad implica que el texto jurídico siempre esté expuesto a la apropiación por parte de terceros. Eso es fundamental cuando ustedes escriben sentencias, tener claro la iterabilidad. Por eso les digo que el texto no es muy bonito, pero les ayuda muchísimo la redacción, o sea, para que aprendan a redactar y a darle un orden a esas ideas y hacerlas potencia. Bueno, eh, ¿cuáles son, digamos, así como las particularidades de esta carta? ¿Sí? Primero que la carta se escribe en un espacio doméstico, ¿sí? Y estamos hablando de el periodo de Isabel, la reina virgen, ¿sí? Entonces, este espacio es controlado por Shylock, por el padre. Esto no es así que las mujeres pudieran hacer lo que quisieran, ¿no? Y se transmite por medio de un subalterno jerárquicamente dentro de la condición social, que es Launcelot, ¿sí? Para no decir, pues, vasallo y este tipo de... porque no hacen parte del lenguaje, es un subalterno. Recuerden también que tenemos que mirarlo desde el ámbito social, político, y ellos pues no hablaban de un esclavismo, como decir aquí hoy en día no hay esclavos, pero pues aún mira la cosa como es. Entonces, por otro lado, la carta se lee en un espacio público, en una calle de Venecia, o sea, una carta en las calles atiborradas de gente, comerciales de Venecia, y se ejecuta mediante una fuga nocturna. Entonces, todas estas características que tiene la carta hacen que la interacción eh, pasa de ser una confesión íntima, ¿sí? A un plano operativo de, bueno, de declaración de amor, primero pongámosle la parte romántica, y al mismo tiempo es un acto de desobediencia jurídica. Entonces, Derrida va a decirnos a nosotros que para que se dé la iterabilidad, el signo puede y debe funcionar en la ausencia de quien lo escribe. Todo este escenario que le marca Shakespeare a esta iterabilidad de la que habla Derrida, ¿sí? Y digo todo este escenario porque es en la calle, le da más posibilidades y demás, pues va a enriquecer jurídicamente, hablemos pues de la epístola. Señora Sandra, señorita. Andrés, ¿podemos decir de pronto en algún momento que la carta de Jessica tiene una similitud con lo que es la Proclamación de los Derechos Humanos? O sea, no sé, lo estoy viendo como enfocada al derecho. Para mí puede ser más o menos aplicable esa iterabilidad a esa Declaración de los Derechos Humanos. No sé usted qué piensa o los compañeros que pueden pensar sobre ese tema. Bueno, se podría, a ver, no como surgimiento de los derechos humanos, porque en el periodo isabelino es difícil extrapolar, ¿no, Sandra? Sí, Pero, o sea, sin caer en el relativismo de la extrapolación, ¿sí? Porque entonces si funciona ajá. allá, no puede funcionar acá. Eh, Podría funcionar dentro de, más bien como de unos niveles de desarrollo constitucional, ¿sí? Ok, sí, sino que me refiero es como el acto como tal, la Ah, el proclamación de acto. los derechos humanos, o sea que es como así el escondido y todo,
que es una redacción donde una persona decide dar a conocer esos derechos para que otras personas pues hagan uso de ellos. O sea, no sé, yo le veo como una similitud, no sé si podría estar Pues, equivocada o errada en ese tema. pues si nos vamos a la filosofía del derecho, ¿sí? Si nos remitimos a la filosofía del derecho, a ese iusnaturalismo moderno que hablaba de la desobediencia que nos planteaba Aristóteles y demás, que quieren subsanar desde Spinoza y que luego pasa por Rousseau, Hobbes y el otro, John Locke, que es el nacimiento del republicanismo y el nacimiento del liberalismo, ¿sí? Que tiene como eje dinámico la revolución o como elemento histórico demostrable de esa transición, jurídicamente hablando, pues sí tendría que jugar un papel importante, abrir una relación con la Revolución Francesa. Obviamente la Revolución Francesa todavía no ha pasado, ¿no, Sandra? En tiempos de Shakespeare. Ese tipo de revoluciones en Shakespeare todavía no se pensaban, todavía era muy monacal el asunto del Estado y del gobierno. Entonces, nosotros extrapolando podríamos llegar a hilar ahí debajito, muy finito y encontrar, venga a ver, es que estaba pensando si no fue Hart o, o el otro, o Dorkin, el que hacía un apunte sobre eso. Pero bueno, lo va a tener en cuenta ahí. Listo, va a buscarle ahí similitudes, pero podría ser, como dice un amigo, del verbo poder ir, mi querida Sandra. Bueno, vale el apunte. Pero aquí enlacemos de una vez con el tema, porque es que la capacidad jurídica de la mujer subordinada, ¿sí? En la Inglaterra isabelina, pues nos lleva a pensar que la doctrina esta de cobertura, o coberture, que establecía que una mujer casada, ojo, carecía de personalidad jurídica independiente, ¿no? Entonces usted se casaba y entonces perdía su personalidad jurídica independiente. Su identidad legal queda absorbida por la de su esposo. Que eso vino a pasar aquí también mucho tiempo, ¿no? Entonces, y nosotros lo volvimos romántico. Lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío. Y vaya uno y pregunte al abogado en el divorcio cómo es la vuelta. Entonces, las mujeres solteras, ojo, en el periodo isabelino, aunque tenían mayor capacidad jurídica por ser pues enteramente solteras, estaban sometidas a la autoridad paterna en el tema pues de lo que es el matrimonio y la disposición matrimonial. De ahí surgen esas cláusulas que se hacían previas a, bueno, eso ya existía desde, en otras culturas lo manejaban incluso de otra manera, pero acá era el padre el que decidía con quién se tenía que casar la muchacha y qué pasaba con el patrimonio, ¿no? Pues es que la muchacha no iba solo la muchacha, eso iba un montón de cosas. Entonces, Jessica va a representar dentro de la obra, dentro de la dramaturgia, para decir, va a encarnar una ambivalencia jurídica, ¿sí? Porque como hija soltera de un hombre rico, que es Shylock, posee cierta capacidad de manejar ducados y joyas. Por eso ella habla de que aquí tienes un ducado para ti, era de las que daba ayuditas, ¿sí? Sin embargo, ella, y ahí se da la ambivalencia jurídica, carece de una autonomía para disponer de su propio ser, de su propia persona. Entonces, la fuga se va a constituir es en una transgresión jurídica que solo puede llegar a legitimarse mediante una conversión religiosa y el matrimonio con un cristiano. Es que aquí ya empezamos a meterle un montón de cosas. Y eso nos lleva a un paisano que ustedes todos tuvieron que haber leído siempre, que ya lo hemos citado, que es Hart, ¿sí? Y Hart, o sea, la Jessica de Shakespeare opera en lo que Hart denomina la zona de penumbra del estatus jurídico femenino, ¿sí? Porque no está ni completamente sometida ni es completamente autónoma. Está en una sombra ahí oscura, diría Hart, ¿sí? Y
eh, la declaración que ella hace, que es, bueno, aunque soy hija por la sangre, no lo soy por el carácter, que es muy, ¿sí? Una manera muy bonita de decirlo, me parece, en Shakespeare, eh, nos da, nos da para hacer un análisis más profundo entre lo que propone Shakespeare, que es una distinción entre la identidad biológica, que es la identidad dada, ¿sí? Eso también cabe en lo jurídico, y una identidad moral, que es una identidad que debería ser elegida, ¿no? Aunque aquí eso se convierte pues en que a uno le toca, si usted nació, la casa eran católicos, pues es católico, ¿sí? Y de alguna manera Shakespeare va a hacer una anticipación a eso que después se va a convertir y que seguirá siendo pues tema de polémica, que son las distinciones contemporáneas entre sexo y género, ¿sí? Toda esa diversidad sexual que se está dando ahorita, incluso ahorita, tienen relación con esto de la zona de penumbra de la que nos habla el señor Hart y a lo que se acerca Shakespeare sin darse cuenta. Cuando miramos entonces la fuga de Jessica, ¿sí? Es al mismo tiempo o, un elemento no de traslado enteramente geográfico, ¿no? Pues es que me voy para el otro pueblo, no. Es que es, ella, ella se va de la religión y de la jurisprudencia que la coge. ¿Por qué? Porque ella dice, si mantienes tu promesa, haré cesar la lucha convirtiéndome en cristiana y tu amante esposa. ¿Sí? Esa conversión de judía a cristiana, esa transformación de hija sometida a esposa prometida, ¿sí? Determina una reconfiguración patrimonial, porque pasa de ser una heredera controlada a la dueña de, de algunos recursos, pues llamemos de ducados y joyas, o sea, ella es dueña de sus joyas y demás. Dentro del contexto del derecho isabelino, ojo, la, el tema de la conversión religiosa tenía efectos jurídicos relevantes. ¿Por qué? Porque modificaba la capacidad de testar, de elaborar testamentos. Y también tenía que ver con el tema de cómo se contraía matrimonio, ¿sí? Y con quién se contraía para poder hacer parte de ciertos mercados o gremios comerciales, porque ahí lo importante era la producción. Además, estamos hablando de Venecia, ya habíamos dicho que era el entorno que nos propone aquí de la ciudad comercial, de los muelles y demás y todo eso, de los barcos, nos habla de eso. Entonces, Jessica, o a partir, o a través de Jessica, Shakespeare nos habla de una dimensión jurídica que vincula directamente su conversión con la liberación conyugal. Y eso pues uno lo tiene que revisar. Ahora, si ya nos ponemos filosóficos, ¿sí? Nos salimos un poquitico del marco jurídico y nos metemos en una filosofía un poco más de la vida, como pues la perspectiva que podría ofrecernos Nietzsche, ¿sí? La conversión puede leerse o interpretarse como una transvaloración, porque Jessica no está rechazando simplemente la identidad judía, sino que la resignifica, ¿sí? Mediante toda la inversión de los valores que se privilegian, el amor cristiano sobre la obediencia filial y demás cosas, ¿sí? Pero, desde esta misma visión de Nietzsche, ¿sí? La transvaloración no, no se exime ella misma de la ambigüedad, porque tiene uno que preguntarse ahí con relación al texto. ¿La conversión de Jessica es un acto de libertad auténtica o es una estrategia que ella utiliza de supervivencia en un orden hostil? Y entonces juega pues un valor relevante la toma de decisiones o la manera en la que se toman las decisiones en un periodo como el isabelino dentro
de el estado que nos propone Shakespeare, ¿sí? O sea, el estado y la postura de la mujer. Entonces aquí tenemos que ir avanzando hacia la dimensión cultural que mantiene primero un control patriarcal, hay una vigilancia doméstica y pues por un lado está el tema de la economía en la fuga. A ver, Shylock eh, está preparando su salida, ¿sí? Y le está dejando instrucciones muy precisas a su hija, ¿sí? Estas instrucciones, ¿sí? Acuérdense, ¿no? Cierra con cerrojo las puertas y cuando escuches el tambor o el silbido, bueno, todo eso que le dijo ahí en la escena 5, nos muestran cómo hay una economía de la vigilancia, ¿sí? Que va articulando el control espacial, el control auditivo y el control moral, ¿sí? El control espacial se da desde dónde? Desde cierre con cerrojo, no asomarse a las ventanas. Eso es lo que le decían a la mamá cuando chiquito. ¿Sí? No le abra la puerta a nadie, no hable con extraños, no reciba dulces. ¿Sí? Eso. Entonces hay un control espacial. Hay un control auditivo. No escuchar los ruidos de la fiesta cristiana. Bueno, pues que este man sí era que era muy, ya muy radical. Bueno, tengamos en cuenta que para nosotros esos temas de fe entre judíos y católicos no están tan marcados por la cultura, ¿no? Nosotros sí tenemos un tema, otros ni siquiera peleamos con quién fue Chiminigagua o quiénes eran esos de Chiminigagua. Sí, no, eso nosotros no peleamos con esas ideas. Por ahí uno se divide entre cristianos, católicos, evangélicos, pero pues no llega tan duro la cosa como llegaba en ese momento. ¿Sí? Y no era pues tan... Bueno, hay gente de todo, ¿no? Todo se ve en este mundo, diríamos. Y bueno, y por último está el control moral, ¿no? Que es no embobarse ante las apariencias engañosas. Pues que no esté mirando ahí por las ventanas y todo, y los ruidos y todo lo que se está dando. Entonces, fíjense en cómo Shylock, él funciona desde una hermenéutica de la sospecha. Él desconfía de todo, de las apariencias, él dice que los payasos cristianos pintados, sus semblantes, porque ellos lo que va a ver es una mascarada, ¿no? Una mascarada, eso era como una fiesta de pueblo, que ya la vamos a analizar porque no hay que dejarla pasar por alto. Y él lo que busca es, Shylock, proteger su hogar, primero de la contaminación de símbolos del mundo cristiano, que como les decía, para ellos era muy importante. Sin embargo, esta vigilancia es paradójicamente frágil, porque cuando sale Shylock, delega el control en la misma persona que plantea traicionarlo. O sea, es que les está vendiendo pues el alma al diablo ahí con la misma hija. Si uno mira eso, esa parte ahí desde Foucault, o sea, ese pedacito chiquitico, desde Michel Foucault, eh, podemos decir que el poder no solo reprime, sino que al mismo tiempo eh, genera resistencia, dice Foucault, ¿no? Que eso nosotros lo vimos ahí en lo que llamaron el estallido social. Usted reprime tanto, igual, usted apriete y apriete a los hijos y a los críos y verá que por algún lado se rebelan, porque es que, como dijo García Márquez, no hay mal que aguante 100 años, ni cuerpo pues que lo resista. Entonces, la vigilancia de Shylock no simplemente constriñe a Jessica, sino que la convierte y la constituye al mismo tiempo como sujeto de deseo y sujeto de fuga. Y Jessica, ojo, es así, ni boba, ni tonta, ni fea, porque ella no va a huir con las manos vacías, ¿no? Ella lleva ducados, ella lleva joyas, y además hay algo muy importante, que no, tal vez no lo notaron en la lectura, pero ella lleva un disfraz de paje, ¿sí? Eso tiene varias cosas que mirarse. En el orden patriarcal isabelino, como ya dijimos, la hija constituye parte del patrimonio. O sea, tener hijas era bueno porque, pues, o sea, esas valían plata, ¿sí? Y ellas se entregaban en transacciones que se daban por patrimonial o por el linaje. Entonces recuerden que uno entregaba a la hija, ojalá hubiera sido bonita, pues para casarle, que fuera con un duque, ¿sí? Y demás, pues como para uno ascender de estatus.
¿ven? Era lo que se daba en esos momentos en la Inglaterra isabelina. Y si miramos, el hecho de que ella llevara ducados y joyas eh, hace que Jessica no simplemente se vaya, o sea, ya no está yendo, así nomás, sino que se apropia de bienes que jurídicamente no le pertenecen plenamente. ¿Sí? Es como cuando los hijos le sacan o cuando uno, yo creo que no sé cuántos señores hayan acá, o si las niñas hacían eso, pero uno va y le roba pues la plata a la mamá, o sea, uno le sacaba la plata de la cartera a la mamá, ¿sí? Eso es de mi mamá, es mío, pero yo no lo puedo quitar, o sea, es que no era mío, o sea, eso no es mío. O si uno es adolescente y se pone uno a analizar en la adolescencia qué cosas tenía yo que fueran mías, pues nada, o sea, todo era regalado, prestado, dado y demás. Usted era, o sea, usted era una carga económica, ¿sí? Y esos son los hijos a ratos, no mentiras, pero si lo miramos desde ese ámbito, sí, ¿sí? En lo jurídico, sí, ella se estaba era robando, chalequeando cosas que no eran de ella, jurídicamente. ¿Sí? Que tiene ahí como su carácter ambiguo que se va a ir develando con la lectura de la obra. Ahora, ¿por qué tiene importancia el tema del traje de paje? Porque no es simplemente por el tema de la mascarada y los disfraces y darle vigor a la escena, porque obviamente eso, nosotros la estamos mirando aquí jurídicamente, pero esto es para montarlo en teatro, entonces hay que ponerle arandelas y plumas y todo eso a esa escena para que se vea. Y es lo que permite, eso digamos que es como la tecnología camaleónica que utiliza Jessica para poder moverse en espacios donde las mujeres no tenían permiso para estar, ¿sí? Y eso nos lo va a hacer también saber Porcia en la obra. Y eso pues nosotros lo vimos en la obra, en la película esa mala de Shakespeare enamorado, que la mujer se tiene que disfrazar de hombre para poder actuar porque no era permitido, ¿sí? Que las mujeres hicieran ese tipo de cosas. Eh, si nosotros miramos la reacción de Shiloh cuando él dice, eh, más adelante, él va a hablar, él va a decir, mire, aquí estoy haciendo, ¿cómo es que se llama eso? Spoiler del mismo libro, pero me toca. Porque él dice más adelante, mi hija, mis ducados, y además se va con un cristiano. Eso, eso va a generar más adelante va a generar todo un proceso de confusión retórica entre hija y ducados, que no es accidental, porque lo que va a mostrar es una lógica cultural que pone a la mujer en un plano de subordinación siempre, ¿sí? En ese momento, ¿vale? Y si miramos el tema de la mascarada, o sea, de la fiesta de disfraces, que es de ahí de donde él habla, es de eso, de esas fiestas que todavía se hacen en Venecia, de que se ponen esas máscaras y esos vestidos de seda y satín y toda carreta. Eh, eso le da dramaturgia, ¿sí? Le da, lo, dentro de la dramaturgia más bien, lo hace dramático, ¿no? Y, y al mismo tiempo, si uno lo mira dentro del contexto isabelino, estas mascaradas funcionaban como un espacio de inversión social y de transgresión normativa, pero al mismo tiempo controlada. Más o menos como las fiestas de pueblo. Los que están en región me entienden. Eso cuando arman la fiesta del pueblo, eso allá la señora juez, eso se vuelve igual que la señora del restaurante y el policía también hacen fiesta y todos se emborrachan. Y pues, ¿quién va a cuidar al policía si todo el pueblo está borracho? Entonces, eso pasaba en esos momentos de la mascarada. Hay una inversión, bueno, no, sí, hay una inversión social, o sea, los ricos se mezclan con los pobres con los más ricos con los más ricos, eso se vuelve un zafarrancho, ¿sí? Social, pero hay una transgresión hacia las normas en todo. ¿Por qué? Porque es que la autoridad está ahí metida, las identidades se disfrazan, las jerarquías se suspenden temporalmente durante la mascarada y las normas, ojo, la norma en sí, esto se puede, o sea, eh, Dorkin lo va a tratar en algún momento, pero las normas se relajan como si tuvieran vida, ¿no? Además, ellas se vuelven laxas. La norma deja de ser taxativa y rigurosa, ¿sí? Dentro de la festividad. ¿M? Eso suele pasar y eso se suele dar, ¿sí? Y ahí es donde Kant
pierde toda su rigidez, que eso lo hemos visto ya y lo seguiremos y lo vamos a ver en filosofía del derecho. Bueno, entonces, continuando con Jessica, Jessica va a aprovechar todo este espacio para para ejecutar su fuga, y el disfraz de paje le va a permitir, además de la noche, pues crear ahí este simbolismo de me voy, ¿sí? Y ojo que la transgresión de la norma no es gratuita, ¿no? Porque Jessica eh, transgrede el orden normativo, se relaja temporalmente y al mismo tiempo transforma toda la estructura social y todo lo que al ser o a lo que ella misma le compete, ¿sí? Entonces aquí lo que hay es, como decíamos, una iterabilidad subversiva, porque las normas, aquí la iterabilidad, es decir, la norma existe cuando, incluso cuando no está, ¿sí? Cuando no está presente, pues quien la escribió. Nosotros necesitamos despertar pues a los magistrados de los 90 para que nos vuelvan a explicar lo de la dignidad dentro de la Constitución del 91 y por qué la pusieron, para que el concepto de dignidad tenga validez, ¿no? O sea, todavía sigue válido, o la Constitución sigue válida. Bueno, sigue siendo válida por más que muchos de ellos ya no estén, de los que la escribieron, que supone que la escribió todo el mundo, ¿no? Pero eso no es tan cierto. Entonces, ojo, es importante ya ahí como para ir analizando un poquitico más rápido el tema de los judíos nuevamente. Recuerden que yo les dije a ustedes en la primera sesión que los judíos primero habían sido expulsados de Inglaterra un montón de tiempo antes, no me acuerdo si 3 siglos antes, de, sí, de Inglaterra y de Italia, y de todo, no, en este caso era de Inglaterra, y que en el mundo de Shakespeare pues habían unos judíos que a partir de las actividades comerciales pues habían ganado cierto nivel de estatus. Esto era muy parecido a la política de Aristóteles, donde habían mercaderes. En la política de Aristóteles él habla de que hay mercaderes, o artesanos más bien, que se pueden, que se convierten en ciudadanos cuando hacen parte del censo, ¿sí? Cuando los han censado y al mismo tiempo están pagando impuestos. Pero los que no están censados, pues no se pueden considerar ciudadanos, así incluso hayan sido ciudadanos atenienses. Aquí pasaba exactamente la misma figura, pero ya con la concepción del judío y del endémico, del nativo, pues. Entonces, la exclusión que se va a dar, que sufrían los judíos en la Venecia de Shakespeare, eh, pues, por analogía, la Venecia de Shakespeare es la misma Inglaterra isabelina. Va a presentarnos un análisis de lo que es el resentimiento, porque Shylock va a interpretar las acciones de los cristianos desde la sospecha de que su exclusión es básicamente una constitución del orden veneciano, ¿sí? Y la fuga de Jessica en ese momento, en ese contexto, se puede leer como, pues, primero la traición filial, ¿no? El abandono del padre y de la comunidad judía. Y al mismo tiempo es una estrategia de integración, cuando ella se convierte y utiliza el matrimonio como vía de acceso a la ciudadanía plena, no a los beneficios del matrimonio, que era lo que le tocaba hacer, o la transacción comercial del matrimonio. Y pues está la imposibilidad de que una hija judía realice su deseo dentro del marco normativo existente. Es muy, yo diría que es adelantado de Shakespeare en el concepto del feminismo jurídico, y que eso, por ahí estuve leyendo que hay gente que ya, algunas chicas pues, en Estados Unidos están que le echan muela a ver cómo es que pelean desde el derecho. Entonces, esta política de conversión eh, es una política de reconocimiento, ¿sí? Ella lo que busca es ser reconocida como sujeto pleno dentro del orden social existente, del periodo isabelino, ¿sí? Y implica que una emancipación, porque la conversión le va a permitir a Jessica escapar del control parental y religioso, ¿sí? Y la conversión va a exigir a Jessica renunciar a su identidad judía para ser reconocida. Eso es todo un proceso de asimilación. Pero hay una instrumentalización ahí de por medio, porque la conversión de Jessica
es básicamente celebrada por los cristianos, no por su valor, no por su valor espiritual, sino por el valor simbólico como de victoria sobre el judaísmo, ¿sí? En esos momentos del mundo y del hombre, ¿sí? Así como para nosotros, o sea, nosotros le ganamos a los argentinos 5-0 un partido de fútbol y eso es todo un símbolo social de superioridad para nosotros, ¿sí? Por lo menos en ese ámbito deportivo, porque como nunca les habíamos ganado y siempre nos ganaban y siempre nos ganaban, entonces los trajimos para que nos enseñaran a jugar fútbol y nos seguían ganando, pues cuando apareció este muchacho Maturana y cambió esa cosa de Maturana, como estamos ya cerca del Mundial, pues sirve el tema, pues ahí lo que cambió fue la identidad, ¿no? Entonces, esa identidad que es de la que hablan, que tuvo el otro técnico, el Canocito Peckerman, que les dijo, venga, ustedes sí pueden ser un poquitico más, ¿sí? O sea, ustedes son más que un 5-0, ahí va cambiando. Son victorias simbólicas de identidad. Aquí hablamos, y utilizo la analogía con el fútbol, pues para no meterme en temas muy, muy complejos como la religión, porque pues, en ese momento era la victoria del cristiano sobre el judaísmo. Recordemos que es que los cristianos también han sido malos con los judíos y pues los judíos pues también han sido malos con los cristianos y eso es como una pelea de siempre, pero hay que entenderla muy bien. Ahora, eh, esto diría Nietzsche, eh, esta parte de la fuga, eh, Nietzsche la diría, o sea, diría que aquí hay que la tolerancia, que es un concepto muy cristiano, y la conversión son básicamente instrumentos de dominación simbólica. O sea, él lo ve de otra manera, ¿no? Nietzsche. Porque se va a celebrar la conversión del otro en la medida que confirma la superioridad del sistema. Eso es lo que dice Nietzsche. Que eso de alguna manera ya lo había dicho también Santo Tomás. Bueno, eso ya Nietzsche recoge un montón de cosas de Santo Tomás que después van a ser recogidas por Hegel y todos terminan hablando, ya les he dicho, el uno habla del otro y el otro de demás. Bueno, entonces, si vamos a la síntesis de todos estos sucesos que pasan tan rápido en la escena 3, 4 y 5, hablamos de la fuga, de la interpretación y eso cómo se hila con el derecho nuestro, con el derecho contemporáneo. Aquí sí ya hagamos finalmente una extrapolación. El choque o el planteamiento de choque que nos da el tema de la tensión del control patriarcal, la exclusión estructural y la política del reconocimiento nos llevan a la transformación del estatus que se dan dentro de la obra, muestra que hay problemas que siguen vigentes en el derecho contemporáneo, ¿sí? Muy vigentes. En el derecho colombiano, y aquí voy a meter la mano así sobre la llaga, dentro de la llaga, eh, pues está el tema de la interpretación de la capacidad jurídica de los sujetos subordinados, hablemos juez, magistrado, ¿sí? Demás. La fuga de Jessica nos ilustra metafóricamente cómo los sujetos que están formalmente sometidos pueden ejercer eh, poder, pueden ejercer acción mediante interpretaciones creativas de la norma. El juez constitucional debe reconocer esta capacidad de hermenéutica y cuando está evaluando los casos, sobre todo de sujetos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Esto es algo que ustedes deben tener en cuenta y hay una analogía entre esta parte del texto y lo que se hace. Por otro lado, la carta de Jessica va a constituir una realidad jurídica sin llegar a cumplir con formalidades notariales que sí se dan en otras escenas. El derecho contemporáneo, digo yo, eso ya es una postura mía, debe interrogar cuándo los actos del lenguaje informales pueden generar efectos legítimos dentro de un ámbito jurídico, sobre todo en contextos de exclusión estructural. Sí, eso es algo que yo pienso que ustedes deberían reflexionarlo ahí. Para los que son juristas investigadores, que van a ser magistrados,
porque aquí tenemos varios, acuérdense que solo, por ejemplo, con el tema de los magistrados tendremos que analizarlo en el curso que tienen ustedes ahí aparte. Ahora, esta conversión que hace Jessica nos muestra muchas ambigüedades dentro de lo que son las políticas de reconocimiento que exigen renuncia de identidad como condición de inclusión. El artículo 7 de la Constitución es el que habla del principio de la diversidad cultural, ¿sí? Eso sí lo hemos visto, ¿no? Y exige reconocer la legitimidad de identidades que no se asimilan al modelo hegemónico, ¿ven? Que fue lo que citamos en el caso hace 15 días, cuando les hablaba pues del influencer este transexual que tuvieron que dejarlo suelto porque el policía le dijo que era un marica. Entonces pues, la embarró el policía y se tiró todo el proceso de la captura por no eso. Y además no le reconoció su identidad sexual porque no lo llamó por su nombre de mujer, sino que utilizó su nombre de hombre. Y eso pues viola esa norma de tal. Pues primero la Constitución, la diversidad y esas normas que tenemos ahí con relación a la diversidad sexual. Bueno, esto es lo que nosotros podríamos llegar a mirar ahorita desde el análisis hermenéutico de estas tres escenas. Como las dos anteriores parece ser que no nos aportan nada, pero pues, hombre, estamos leyendo despacio, ¿sí? Y eso que ya avanzamos, pero esto es una obra de teatro, entonces es una obra de teatro que tiene que tener una estructura que nos tiene que ir dando pistas de lo que va a pasar, no nos iba a decir en la primera escena todo va a pasar esto, no podemos olvidar todavía el tema de la libra de carne, ¿sí? No podemos olvidar todavía el tema de los barcos, no nos podemos olvidar de Porcia y los cofrecitos, ¿sí? Y las leyendas de los cofrecitos, que es lo que vamos a analizar de hoy en 15 días, porque hoy en 15 días, para los que tienen ahí el libro, espérense, voy bajando, nosotros vamos a leer, nos quedamos en la 5, vamos a leer la 6, la 7, que es Porcia y el príncipe, y la 8, no, la 6 y la 7, la 8 y la 9 quedan para más adelante. Toca así para ir hilando cositas, porque si no terminamos haciendo una mezcla de conceptos que no nos van a ayudar a esta hermenéutica jurídica. Bueno, algo que decir, paisanas, paisanos, mientras tomo tinto, porque llevo como una hora hablando. Algo que aportar, que preguntar. ¿No? Bueno, entonces vienen los avisos parroquiales, muchas gracias a todos ahí, pero bueno, los paisanos nuevos que arrancan por allá en junio, pues este es su primer acercamiento a esta preparación. Hay unos videos ya previos, los encuentran en el canal de YouTube. Y para los que no están en curso, pues también los pueden ver porque este espacio es gratuito, este sí es gratuito. Para los que sí son estudiantes, entonces todos tienen clase el jueves. Listo, este jueves vamos con Hegel 2, Filosofía del Derecho. ¿Sí? Ahí ya, el jueves ya ahí les contaré a los que ya están inscritos cómo es la cosa y a los nuevos pues también les iré adelantando. Bueno, pero nos vamos para la segunda parte de Hegel, donde habíamos visto la primera parte de la filosofía del derecho de Hegel, donde le hace pues toda la crítica al derecho formal del momento. ¿Sí? ¿Para qué? Para adentrarnos pues en el análisis de Marx y entrar ya con la modernidad y todo el positivismo. Con estos dos conceptualizamos a nivel de filosofía del derecho y ya después entramos todo en el concepto positivista, que yo sé que ustedes son más versados ahí con Hart, Kelsen, se me olvidan los otros, Dworkin, todos esos que tenemos que trabajar, y los que nos exige pues la escuela Rodrigo Lara Bonilla en el curso de juez, que se hace posterior pues, o que se hace dentro de estos acuerdos, de estas convocatorias de méritos, y que ustedes saben que tienen que hacerlo, todo esto es un refuerzo para eso, y para el mismo concurso de méritos y demás, aquí les sirve para interpretación. Bueno, entonces, no olviden, próxima clase o el próximo encuentro que tenemos, si ya es en privado, solo para estudiantes, el jueves, ¿listo? Y ahí se abrió otro grupo para los que sepan, y si usted refiere a alguien, pues le hacen descuento, eso fue lo que me dijeron las niñas de comercial. Entonces ya se va a abrir otro grupo, para no sé qué días todavía lo hemos definido, pero ya se va a abrir otro grupo para junio nuevamente. Bueno, entonces, paisanas, paisanos, que tengan un feliz descanso, hagan ejercicios en el campus, no vayan dejando esto. Yo les dije, esta es una preparación muy desgastante, es desgastante, la rama judicial es desgastante
en los concursos porque los alargan y los alargan, y ya las otras entidades cogieron la misma maña, acabaron de alargar la Procuraduría hasta septiembre las inscripciones. Entonces, pues ahí tenemos que tener paciencia. Este es el país del Sagrado Corazón, dicen por ahí. Bueno, de mi parte, paisanas, paisanos, muchísimas gracias. Les deseo un feliz fin de semana y nos volveremos a ver.